Este webinar está organizado por la Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas, CAMMA, y el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, IGF. Mi nombre es Roberto Saludiansky, pertenezco a CANMA en la coordinación y tendré a mi cargo la moderación de este webinar. Como ustedes saben, este webinar va a tener la presentación de 3 panelistas y posteriormente habrá intercambio de opiniones entre todos los participantes. El primer panelista que va a hablar sobre la respuesta del IGF a COVID-19 estará a cargo de Greg Radford. Greg es director del Intergovernmental Forum on Mining, Minerals and Metals and Sustainable Development. Please, Greg, if you want to start with your presentation, please. Por favor, Greg, ¿puedes iniciar con tu presentación? Gracias, Roberto. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes a nuestro foro. IGF y CAMA están llevando a cabo este webinario. Estamos muy contentos de que estén acá y queremos invitar y darle la bienvenida al gobierno de Ecuador, Canadá, los participantes, quienes estarán compartiendo sus experiencias en el gobierno, en el sector minero. Trabajamos con CAMA por muchos años, tenemos una relación maravillosa y queremos continuar con esta alianza. Gracias a todos por acompañarnos y comencemos. Siguiente diapositiva. En la IGF estamos viendo este tema de la pandemia y la respuesta. Entonces, ¿cuáles son las políticas y el impacto de la pandemia en los miembros del gobierno? ¿Cuáles son las políticas y la respuesta? Estamos viendo los problemas, el impacto y nos enfocamos en 3 prioridades. El impacto del empleador o de los empleados, las respuestas a la parte fiscal. Y voy a hablar un poco sobre las políticas y darles una presentación de lo que se va a hacer acá en la IGF. Acá en la pantalla pueden ver el enlace para el sitio web de la IGF y sobre la respuesta para el COVID-19. Cuando hablamos del trabajo y la minería, no es una sola, hay diferentes aspectos. Muchas minas han tenido que cerrar, reducir su capacidad de trabajo. Algunos trabajadores ya no están trabajando, otros han seguido recibiendo pagos aun cuando la mina ha cerrado y la producción ha bajado. La cadena de suministro ha tenido también un gran impacto por el confinamiento y esto ha traído mucho impacto en los países miembros de IGF y en las economías en desarrollo. Algunos países el ingreso hasta 50% viene de la minería, así que el cierre ha tenido un gran impacto. Hemos revisado este tema y el impacto. Hemos creado un documento que habla sobre este impacto y este documento lo pueden encontrar en nuestro sitio web, lo pueden encontrar en español y pueden observar el impacto de COVID-19 y las respuestas en relación a los empleos. También tenemos un blog que busca tratar las perspectivas de los problemas con el trabajo y el siguiente webinar que vamos a llevar a cabo en junio es sobre la perspectiva en relación a la tecnología.
Hemos realizado webinarios para facilitar el diálogo entre los miembros y la respuesta en relación a la minería. Otra área en la que hemos estado trabajando está relacionada con las respuestas a los impuestos y las políticas de los impuestos, las opciones que pueden existir para las respuestas o las respuestas tributarias. Y vamos a escuchar ahora a Canadá, a Ecuador, cómo ha sido este acercamiento en relación a las políticas tributarias, en relación a las empresas. Los commodities también han sido impactados de forma diferente. Hemos revisado este tema y hemos creado unos webinarios, unas guías desde abril en diferentes idiomas para proveer a los gobiernos ese espacio para que puedan conversar y ver cuáles son sus respuestas y cómo es una política de respuesta adecuada. Y hay una gran variedad de políticas que vienen por parte del gobierno en diferentes áreas, como el pago de los impuestos, el valor agregado a los impuestos. Así que cuando vemos este problema, vemos desde el punto de vista del gobierno y es entender cuáles son las opciones disponibles, compartir las mejores prácticas de cada uno de los gobiernos. También hemos hablado sobre los contratos en minería y esto fue un poco, pueden existir situaciones en donde las empresas realizan contratos de fuerza mayor por el COVID, por la pandemia. Y el gobierno pueden hacer y entender cuáles son las acciones que han tomado. Entonces, tomando en consideración estos contratos de fuerza mayores, ayudarlos a facilitar el diálogo. Un ejemplo de esto es que en la economía de África se sostuvo un diálogo entre los miembros sobre estos temas antes mencionados y los hemos invitado a hablar en diferentes foros, así que es un escenario ideal para poder empezar a trabajar. También quiero mencionar un nuevo programa que lanzamos llamado La Tributación del Futuro, o que es un programa nuevo para países en desarrollo. Estamos viendo cómo o qué tan conveniente es un diálogo para identificar un régimen fiscal más estable. Por ejemplo, la OCDE, ellos comenzaron su tributación digital y a proveer un régimen tributario para la economía. Así que esto está ocurriendo en todos los sectores y el gobierno está ayudando o a- motivando a realizar esta clase de proyectos. Y es muy similar también a otros sectores. Lo que acá queremos hacer es proveer una plataforma, un diálogo para discutir los problemas y cómo las cosas pueden avanzar y poder identificar cuál es el futuro. Así que, por favor, esto es algo que acabamos de comenzar. Manténganse al tanto a través de nuestro sitio web. La tercera área que mencioné es relacionada a la minería artesanal y en menor escala. Hay 40 millones de personas trabajando en la minería a menor escala y artesanal. Así que cuando hablamos de este tipo, en el IEGF, esto levanta un problema. Hay personas que están trabajando en condiciones muy vulnerables y la pandemia ha agregado un nivel mayor de estrés a estas condiciones, acceso limitado a la salud, problemas de seguridad, de ingresos y hay otro tipo de impacto en la cadena de suministro. Las minerías
no han podido llevar sus productos al mercado y colocar los precios en el mercado. Así que esto es un problema significativo para las ASM. Así que es un tema muy importante para la IGF y nuestros miembros. Así que hemos hecho algunas encuestas también. Comenzamos en junio, julio, para recolectar información sobre cómo están recibiendo apoyo del sector en este proceso de la pandemia. Vamos a poner toda esta información y compartir toda esta información que hemos aprendido. Y también vamos a tener estos seminarios en inglés, en español. Vamos a tener un seminario en agosto con nuestro aliado Kama. Y vamos a compartir toda esta información con nuestros miembros. Voy a llevar esta información y juntar toda la información de los webinarios que hemos tenido, compartirla. Y luego vamos a tener un diálogo en nuestra reunión general que va a ser en mitad de octubre. Mi última diapositiva solamente quería mencionar que la IGF, su reunión anual va a realizarse de manera virtual por primera vez. Y este año va a ser virtual por obvias razones, pero el tema es minería COVID-19, de la crisis a la sostenibilidad. Queremos hablar sobre el tema del COVID-19 y cómo afecta el tema de la minería, pero no solamente queríamos hablar sobre cómo afecta la economía hoy. También queremos hablar y tener una conversación, cómo podemos hacer una transición, avanzar de la situación que tenemos actualmente en el sector minero también. Muchos también hablar de los empleos, las prácticas ambientales, calidad general. Vamos a hablar sobre cuáles son los minerales y materiales requeridos para una transición más leve en el sector minero. Y también, igual de importante, vamos a estar hablando sobre temas en relación a tecnología y cómo se prepara o se vislumbra el futuro. Por favor, estén pendientes. Tenemos información en el sitio web de IGF, el registro se va a abrir en 2 semanas, así que los invito a que formen parte de esta reunión que va a ser en octubre 20 al 22. Voy a darle la palabra nuevamente a Roberto. Gracias, Greg. Muchas gracias por la información sobre el rol que cumple la IGF y las actividades que están programadas en esta época tan complicada para todo el mundo. Seguidamente vamos a escuchar la palabra de Paul Lefebvre. Paul es Parliamentary Secretary del Ministerio de Recursos Naturales de Canadá y nos va a exponer sobre la experiencia de Canadá en la temática considerada. Así que adelante, Paul. Gracias, Roberto. So thank you to the organizers of the Mines. Gracias a los organizadores de la conferencia y el foro intergubernamental para la invitación para hablar el día de hoy. Y Roberto, muchas gracias por la presentación. Es genial ver caras conocidas y ver la presentación de otros presentadores. Bien estas circunstancias extraordinarias. Lamento que no podamos reunirnos en persona, pero agradezco la oportunidad de encontrarnos en este foro para intercambiar sobre las experiencias de nuestras industrias ante las circunstancias actuales. Next slide, please.
Today, I will share the Canadian perspective of Voy a how hablar sobre la perspectiva de Canadá en el 2019 y la industria de minería y cómo es la respuesta del gobierno. Voy a hablar sobre para los planes después del COVID-19. Y a través, vamos a hablar también de las diferentes alianzas que existen. Una breve reseña del sector minero canadiense y su contribución sustancial a nuestra economía. Canada's mining industry is a significant contributor La economía minera de Canadá es importante para nuestra economía. Sobre 100 millones de dólares son ingresados por esto. La industria produce más de 60 minerales o productos minerales. Una de las fortalezas de Canadá es la amplitud de nuestras industrias mineras, que varía desde pequeñas empresas de exploración hasta las grandes empresas mineras multinacionales, así como también una gran variedad de proveedores de equipos y servicios mineros. Mining activities also provide economic benefits to indigenous groups across La our country. minería provee grandes beneficios para los grupos indígenas. Los grupos ubicados en estos áreas proveen trabajo y servicios que son necesitados por la industria. En realidad es proporcional y es la minería la segunda área de trabajo para las personas indígenas en Canadá. Y hoy en día existen más de 400 tratados mineros que se enfocan en tratados e iniciativas que ofrecen oportunidades para las comunidades. Tiene la minería un gran impacto en Canadá y una tercera parte están ubicados en diferentes áreas de Canadá y en la región de las Américas. 68% de los activos mineros de Canadá en el extranjero se encuentran en América Latina y el Caribe. Estas operaciones ofrecen importantes beneficios socioeconómicos a las economías locales, lo cual incluye puestos de trabajo directos e indirectos e ingresos para los gobiernos. And the partnerships and memoranda of understanding we hold with countries in this Y region la alianza que tenemos con países en estas áreas son muy importantes para la industria minera de Canadá. Como en el resto del mundo, la minería en Canadá ha enfrentado muchos retos gracias al COVID-19. Los precios de las materias primas se desplomaron significativamente a fines de marzo tras el inicio de la pandemia y la consiguiente recesión en el mercado. At the peak of the crisis in early April, one-third of En Canada's abril, un tercio de las minerías, de las minas en Canadá suspendieron sus trabajos. Gracias, muchas han podido reactivar su trabajo en las minas. Nos complace observar que el sector privado de Canadá continúa mostrando liderazgo en su respuesta a la COVID-19, tanto en Canadá como en los yacimientos mineros del extranjero. For example, Trevali received government recognition in Peru. El gobierno reconoció en Perú las mejores prácticas en Perú. En Argentina se han donado kits para comprobar si existe el virus. Y en Chile han donado material. Continúa afrontando desafíos sin precedentes causados por el COVID-19, particularmente la absorción de costos operativos más elevados
por la implementación de medidas adicionales de salud y seguridad. This is especially true for remote mines and those Esto es cierto para minerías remotas en Canadá. Hay firmas más pequeñas que se especializan en los procesos más tempranos, pero han sido golpeadas por el COVID-19. limitados afro dificultades en entrar fondos de inversión en la coyuntura actual de aversión al riesgo. Even firms that do not have adequate funds may still face travel restrictions as they look to Pueden las empresas tener cierto tipo de restricción en la fase de exploración. anticipa que, a medida que mejore el pronóstico del mercado mundial de minerales y metales, la recuperación del sector generará aumentos graduales en el empleo. As we begin reopening our economy, we have to be Mientras mindful empecemos a abrir la economía continues to pose on mining y operations in rural, que el COVID-19 indigenous afecte communities, las as well as the operaciones, of va a transportation afectar networks, mining también sources into markets. los The federal transportes government of que Canada existen. for the mining industry El gobierno de specified Canadá tomará initial en COVID-19 cuenta la respuesta because tenida as the por el world begins to recover COVID-19, from the porque effects of the mientras el pandemic, mundo se we recupera de la recognize pandemia the role of y nos mining in Canada's economy. comprometemos Canada en needs this construir, sector more than Canadá ever necesita before. este sector más que nunca. El plan de respuesta económica a la COVID-19 del gobierno de Canadá incluye dos aspectos importantes. Número uno, stabilizing the situation for Canadians and the economy. Estabilizar la situación para los canadienses y la economía, es traer mayor apoyo y para que esto pueda acabar más pronto. Conjunto de programas dirigidos a individuos y empresas de todos los tamaños. Por ejemplo, nuestro gobierno inmediatamente puso a disposición préstamos sin intereses y con cuotas de hasta un 25% para la pequeña y mediana empresa y un subsidio salarial de emergencia para toda empresa afectada por la pandemia. We also introduced specific programs for small También tenemos including credit availability, programas para pequeñas y medianas empresas. Hay un programa para las empresas medianas y pequeñas y anunciamos medidas para el sector minero. via the flow-through shares mechanism by 12 months. Y compartimos también Safely plan when to best continue. planes para entender cuáles son las mejores épocas para continuar con el proceso. Which both provide key Y pre-competitive estos and knowledge for mining proveen exploration. información competitiva para la exploración en Canadá. Down payment on the Esto sirve como un pago para la estrategia and metals plan. de Number two, plan de minería. stimulating the economic Segundo, estimular la recuperación económica. Nuestro trabajo está evolucionando. Mientras comenzamos a abrir nuestra economía, estamos conscientes de las oportunidades y acelerar nuestro trabajo para cumplir con la prosperidad que se busca. Estamos entendiendo la oportunidad de innovación en la minería y en la exploración para apoyar estas tecnologías y garantizar un futuro competitivo. A fin de complementar la respuesta directa del gobierno de Canadá a los impactos del COVID-19, seguimos desarrollando varias iniciativas destinadas a fortalecer nuestra industria de minerales y metales. First and foremost is the Canadian Minerals and Metals Plan, or El CMMP, Plan Canadiense de Minerales y Metales, se desarrolló con industrias de Canadá. Este marco de política pan-canadiense apunta a mejorar la posición y competitividad de nuestra industria
a ampliar la contribución económica del sector a lo largo y ancho del país, a fortalecer nuestra presencia global y a aumentar nuestro atractivo de inversión. In fact, Canada's mines De hecho, las minas, los ministros de Canadá y otros miembros han entendido que este es el primer vehículo para avanzar y apoyar la industria y la recuperación económica. Esto sigue 6 direcciones estratégicas para el sector minero de Canadá. El día de hoy me gustaría centrarme que resalta las respuestas de minería sostenible. Es innovar el apoyo de las empresas y combatir el cambio climático. El plan de acción que va de la marca canadiense, una de las ventajas de invertir y explorar de Canadá. Canadá asociaciones bilaterales que nos permitirán compartir y avanzar las prioridades del Plan Canadiense de Minerales y Metales. In fact, we had the opportunity to De share hecho, tuvimos la oportunidad de compartir algunos conocimientos técnicos con la Secretaría de Minería de Brasil, con aquella secretaria Alejandra Oliveira, quien visitó nuestros laboratorios en marzo. También planeamos compartir prácticas óptimas canadienses en minería responsable y sostenible a través de las asociaciones de minería de Canadá. Esta iniciativa, que ha sido adoptada también por Argentina y Brasil, el trabajo continuo de nuestros laboratorios y centros de innovaciones, como NORCAT, con sede en Sudbury, Ontario, orientado a desarrollar y demostrar tecnologías innovadoras, es otro ejemplo concreto en el avance de los objetivos de nuestro plan. We also know that there is no clean también growth sabemos que no hay ninguna energía limpia sin tener en cuenta la industria de los minerales. Y este sector mineral para desarrollar las tecnologías de energía solar, eólica y de baterías que ayudarán a Canadá y a nuestros socios globales a cumplir con los compromisos climáticos and help build a more inclusive economy. y ayudar a construir una economía más inclusiva. Esto me trae a la importancia de los minerales críticos en Canadá para esta economía en recuperación. Nuestro gobierno ve los minerales como una oportunidad para Canadá, para construir industrias de valor añadido aquí en casa a través de una transición hacia el extranjero. Es la razón por la cual bajo el CMP, nuestro trabajo, los minerales críticos son una prioridad crítica. Por ejemplo, el Plan de Acción CMP 2020, también comprometido con el desarrollo de un plan de estrategia construido en nuestra experiencia y apalancado en tecnología moderna para apoyar el desarrollo sostenible de Canadá y de los recursos geológicos, incluyendo minerales críticos. El gobierno de Canadá recientemente renovó 2 programas. La iniciativa de geociencia aplicada y la creación de mapas geográficos de energía y minerales. The knowledge acquired through these programs will be El key conocimiento adquirido a través de este programa es clave para que diferentes instituciones tomen decisiones informadas. Sin duda, la pandemia de COVID-19 nos ha traído la necesidad de seguridad en la cadena de suministro para minerales críticos. Los minerales críticos son un elemento clave necesitado para vehículos eléctricos, paneles solares y otras tecnologías bajas en carbono. Siempre estamos buscando convertirnos en un aliado de confianza para esta seguridad en la cadena de suministro. Dependen de insumos provenientes de minerales críticos. Los puntos de partida de las cadenas de suministro de equipos médicos, tecnologías limpias, manufactura, aeronáutica y defensa.
This is also true for the global battery industry. Demand Esto for the también es verdadero para la industria de baterías global. La necesidad del hombre para las baterías, is anticipated to surge cobalto y in níquel, years with the widespread que en los próximos años vehicles. viene una Canada ampliación de los tiene vehículos eléctricos. formas de impulsar la producción e incentivar las inversiones a fin de asegurar cadenas de valor de minerales críticos para nuestras industrias nacionales, así como para las necesidades de nuestros aliados que exigen mercados transparentes, fiables y responsables. But we also know that building secure. También sabemos que la construcción de cadenas de suministro globales seguras That's why Canada necesitan de la cooperación internacional. Es la razón por la cual Canadá y Estados Unidos continúan trabajando en un plan de acción en la elaboración de cadenas de suministro para minerales críticos. a la Unión Europea y los estados que la integran a través del diálogo sobre materias primas entre Canadá y la Unión Europea, en virtud del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Europa. And we are exploring opportunities to strengthen Estamos explorando oportunidades para fortalecer esa cooperación bilateral en minerales críticos con el Ministerio de Economía de Japón. No hay duda que estos minerales son el futuro de la minería. Llevan hacia una industria más competitiva y próspera. Y ahora es el momento de empezar a construir estas cadenas de valor de minerales críticos. Nuestras alianzas permanentes con países en el Caribe, en Centroamérica y Latinoamérica o Suramérica tienen más de 100.000 millones en activos mineros solo en esta región, y nuestros activos canadienses en la región registraron un crecimiento de más del 6% entre 2017 y 2018. Canadian mining companies and input Las providers compañías mineras canadienses que operan en la región tienen la oportunidad de promover y beneficiarse de los principios y valores del plan CNP cuando se operan en Canadá y en el extranjero, en cooperación con los gobiernos, particularmente. El entendimiento es crítico para crear una industria minera global. Intercambios importantes áreas de geociencia y minería inteligente en términos climáticos, incluso a través de la colaboración en proyectos. Participating in industry associations and centers of Participando en asociaciones de la industria y centros de innovación, por ejemplo, las asociaciones mineras de Canadá, con esas campañas de alfabetización y centros de alfabetización y capacitación en Santiago, Chile. El rol de esas compañías mineras juegan un papel importante en esas tecnologías innovadoras para una minería más segura, sostenible, ambiental. Canadá también integra la iniciativa de gobernanza de los recursos energéticos. Esta es una nueva iniciativa destinada a promover una buena gobernanza del sector minero y cadenas de suministro de minerales energéticos resistentes y seguras. Led by the US, including the participation of Liderado por Estados Unidos, incluyendo la participación de los gobiernos, incluyendo Perú, los objetivos del ERGI con los esfuerzos de Canadá para fortalecer una conducta empresarial responsable. Incluye la transparencia en el sector extractivo y asegura que los países aliados tengan la capacidad de manejar recursos naturales en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, incluyendo un kit de herramientas para compartir conocimiento y buenas prácticas del sector minero y buscando seguir participando en esta iniciativa. Ciertamente se vio afectado por la crisis del COVID-19. However, quick action by companies and authorities on the public health and Sin safety embargo, acciones claras en las autoridades y en la cooperación con las comunidades e interacción y procedimientos en una
recopilación de medidas de estabilización están ayudando a una industria resiliente a mantenerse competitivos y estables en esta recuperación. Esas prioridades que hemos definido en CMP, la agenda de Canadá. No hay duda que el sector de minerales y metales van a jugar un rol importante en la recuperación de la economía después del COVID-19. Eso incluye proveer materia prima, desarrollo de infraestructura, insumos a la tecnología médica y contribuir al bienestar social en la creación de empleos. Tienen el potencial para aprovechar nuestro vasto sector de minerales y metales a fin de impulsar una recuperación económica y ecológica tras la pandemia de COVID-19 y juntos contribuir a la transición energética limpia. However, it is how we go about meeting this critical demand, and more Sin specifically, embargo, es la manera como tratamos de cumplir o satisfacer esta demanda crítica y promovemos prácticas óptimas de una manera innovadora, responsable y sostenible. En esa cooperación y alianza, en esta parte del ministerio, que nos va a llevar al éxito. esto seguirá siendo una prioridad canadiense a lo largo de nuestra recuperación económica, ecológica tras el COVID-19 y hacia el futuro. Y ahora más que nunca, estamos listos para colaborar con sus respectivos países a fin de potenciar aquellos que creo que es una prioridad común. Next slide, please. That concludes my presentation today. Gracias por escuchar. Eso concluye mi presentación hoy. Gracias por escuchar. Realmente vemos cómo ante el importante rol que tiene Canadá y su vinculación con las actividades mineras en América Latina, es de gran importancia ver qué sucede o qué se plantea en Canadá con respecto al futuro post-pandemia. Pasamos ahora a el tercer panelista. El tercer panelista es el viceministro de Minas de Ecuador, Fernando Benalcázar. Ecuador, quisiera señalar también, tiene a su cargo en este periodo, en el periodo actual, la Secretaría Ejecutiva de la Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas. Así que, Fernando, quedamos dispuestos a escuchar la presentación. Muy amable, Roberto. Un saludo a todas las partes de IGF, a las otras autoridades que nos acompañan, y dejando de lado ese rol de viceministro de Minas como cabeza del CAMA a lo largo de este año, hemos venido tratando el tema del COVID internamente en el CAMA. Hemos tenido algunas reuniones seguidas, hemos posicionado las preocupaciones y hemos compartido muchísimas experiencias que finalmente llegaron a la idea de tener este foro internacional para compartir con otros gobiernos, con otras personas interesadas, con la industria misma y con todos los que puedan tener un rol dentro de la minería en las Américas. Mi presentación no es una presentación puntual solo sobre Ecuador. De hecho, utilizaré un par de slides e informaciones de cómo la experiencia de Ecuador es el resultado de la interacción y compartir conocimiento con otros países tras de esas discusiones. Por ejemplo, Chile. Hemos comentado con los temas, hemos adoptado los protocolos que Chile inicialmente utilizó, hemos conversado con la gente de Brasil, con la gente de Argentina, de República Dominicana, con la gente de Perú. Entonces, más o menos para poner en contexto, mi presentación va en esa línea de hablar del contexto de CAMA y no puntualmente de Ecuador. Quiero hacer esa aclaración porque creo que es necesario hablar desde ese otro rol, no aquel del viceministro de Minas. Entonces, permítame compartir mi pantalla y arranquemos. Agradezco esta oportunidad de que todos podamos ver un poco de lo que ha sido la minería en las Américas y lo que podría ser la recuperación económica post-COVID-19. Comencemos indicando una realidad mundial. La pandemia está ahí,
esa pandemia, no hay un solo país en el mundo, por más rico y desarrollado que sea, que haya estado preparado para manejarla. Los resultados son evidentes. Vemos que en el caso de las Américas, aproximadamente el 54% de los casos mundiales de COVID están en nuestro continente. Y el resto distribuido, y como era obvio, Asia es el segundo más afectado. Si vemos con respecto a los países de la región, el impacto sobre proporcional de casos de COVID versus población, es impactante ver los números. Chile, Estados Unidos, Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, todos hemos sido afectados, unos en mayor proporción, insisto, en función de la población de los países. Y el impacto económico consecuente que viene es fuerte. El World Economic Outlook del FMI establece una variación anual del PIB mundial para este año de un casi 5% negativo. El impacto en Estados Unidos, el impacto en Canadá y el impacto en las Américas, relativamente, me refiero a América Latina y Caribe, relativamente similares. Hablo del caso de Ecuador. En Ecuador, el impacto es tan evidente en una población de 17 millones de habitantes, en donde puedo resaltar que aproximadamente 74.620 casos reportados de contagio, 102.000 prácticamente descartados y lamentablemente alrededor de 5.300 fatalidades. La economía nacional golpeada ante estas circunstancias, que también se combinó a la caída de los precios de los hidrocarburos. Recuerden que todavía en el Ecuador el sector hidrocarburífero es el producto de mayor exportación que tenemos. Hay un decrecimiento del PIB del rango del 11% para este año. Se estiman 850.000 personas entrarían en condición de desempleo en este año. El COVID en los números que ahí se referencia. Y durante el arranque de la pandemia, la minería se redujo a actividades normales alrededor del 2%, parciales alrededor del 24%, suspendido el 60% de las actividades y 25% de la fuerza laboral continuó de alguna manera activa. Y en un mes promedio se dejaron de exportar 72,5 millones de dólares. Es decir, lo que indico de Ecuador, proporcionalmente a las economías de los países de la región, no creo que haya ninguna excepción, incluidos los Estados Unidos y Canadá y México, ha tenido un impacto absolutamente claro. Esos impactos los podemos resumir en lo que hemos vivido durante el momento que hablábamos del quédate en casa, aquel que el distanciamiento social no era una alternativa y aquel que paró completamente nuestras economías. Eso llevó a una disminución de producción, de exportaciones, llevó a una disminución de la inversión extranjera comprometida, por ende, disminución de ingresos y aumento de los costos para las empresas. Ya los dos colegas anteriores hicieron referencia, aquellos que han comenzado a operar tienen un incremento formal en la manera de hacer negocios. Si partimos del hecho que hacer una prueba PCR cuesta promedio 80, 90 dólares y tenemos 2,000 empleados, eso nunca estuvo en el presupuesto. Que todo mundo deba utilizar equipo de protección especial o especializada para bioseguridad no estuvo en el presupuesto. Disminución de empleos, una secuencia lógica, saliendo del quédate en casa hacia el distanciamiento social, pues no podemos tener la misma cantidad de empleados que teníamos cuando establecemos restricciones de distanciamiento, de transporte, restricciones en el transporte, restricciones en comedores, en campamentos. Eso nos lleva a una disminución de la recaudación tributaria para los estados, genera, y esto es inconcebible, pero es la triste realidad, es la naturaleza del ser humano, el aumento de minería ilegal. Todos los países de la región que teníamos problemas de minería ilegal, aprovechando las condiciones de que la emergencia del país lo demandaba, los esfuerzos, las fuerzas del orden, las fuerzas de control estaban focalizados en la emergencia sanitaria, la infamia de la minería ilegal escaló y demandó darle muchísima atención. Y de paso, la conflictividad social, principalmente basada en el desconocimiento y en la preocupación que todo el mundo tenemos de no ser contagiados.
Pero eso no ha cambiado que la minería es vital y es parte de nuestra vida, en agroindustria, en la construcción, en ingenierías, en generación y transmisión de energía, insumos y equipos médicos dependen de nosotros, y no se diga la comunicación. ¿Qué sería sin la minería? En todo el mundo, y en especial en la región que genera y exporta los productos claves para la conectividad, sin nosotros. Por eso, sí quiero ser claro en una frase que escuché de algún panelista hace pocos días, cuando decía, ya le hemos modificado un poco, sin minería no hay energía, sin energía no hay minería, ni crecimiento, ni desarrollo. Entonces, eso es común a la región, y diría que esto común al mundo. Saliendo del modo aquel del quédate en casa hacia el mundo de una reactivación económica en un distanciamiento social, lo más importante es que nos ha permitido a todos los gobiernos que hemos conversado y que hemos interactuado, e insisto, esto a través del CAMA, fomentar la transparencia de la información sectorial. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo nos unimos? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo somos mejores? ¿Cómo aprendemos los unos del otro? Sin fronteras, sin barreras de compartir información. Hemos precautelado el tema de la seguridad de la salud de los trabajadores, de los contratistas, proveedores, comunidades aledañas, esa preocupación de las poblaciones que están asentadas a lo largo de las rutas de transporte de minerales, o a lo largo o cerca de los proyectos en producción o que reactivarían sus actividades, era vital. Creo que todos, es el caso de Chile, es el caso de Colombia, es el caso de Perú, es el caso de Ecuador, en donde por este temor natural nos bloqueaban el transporte de insumos o de materiales de exportación, porque pensaban que el virus también llega pegado a las latas de los vehículos o a través de los conductores contaminados. Pero también aprendimos que debemos evitar la paralización de las actividades mineras por más tiempo de aquellos 90, 60, 100 días iniciales, porque las economías tienen que seguir adelante, pero también desde la perspectiva de gobierno debíamos controlar y evitar de forma clara y contundente que se baje la barra. Incentivar a reducir las regulaciones empresariales, derechos laborales, leyes ambientales, marco tributario para atraer inversiones, era lo que se podía dar si el gobierno no tenía una posición clara, y creo que todos hemos coincidido en eso. Y el resultado final fue reactivar las actividades mediante el uso de protocolos estrictos de retorno. Y aquí quiero resaltar la cooperación país-país. Chile, Ecuador, Perú, Colombia, hemos hablado regularmente. Con Colombia, con la viceministra de Minería, con el ministro de Minería de Chile, lanzamos, cruzamos ideas, y eso llevó a estos paneles de discusión dentro del CAMA, que han sido excepcionalmente de apoyo, y todos coincidimos en que necesitábamos manejar protocolos de prevención en bioseguridad para el sector minero. Creo que lanzamos, y lo más importante, en su momento y de manera oportuna, en el caso de Ecuador, que ahí sí cito como país, el 15 de mayo logramos la aprobación del mismo como una sola base y como un solo punto de partida mínimo, bastante exigente, pero mínimo, para que la actividad minera a toda escala se reactive. No fue fácil. Los procesos entre el 15 de mayo de aprobación y ver la reactivación formal de entrar en producción y demás ha tomado 5 o 6 semanas. En donde vimos un impacto inmediato sí fue en el transporte de insumos y en el transporte de materiales de exportación, porque la exposición era menor. Pero lo que es clave es que tuvo, en estos puntos que sintetizo aquí, un marco de disposiciones para todo lo que es transporte, para todo lo que es ingreso a jornadas de trabajo, para todos los puntos asociados con las medidas de limpieza y desinfección, instalaciones, equipos, maquinarias, medidas para asegurar el distanciamiento social en el transporte, en lugares de coexistencia como campamentos, áreas comunales o áreas de alimentación. Y lo más importante para mí fue el tema de concienciar tanto a los trabajadores, a los empleados y a las comunidades. Y aquí quiero resaltar el concepto básico. Muchísima gente no le vio al COVID, pese que vivimos 60, 70, 90 días aislados como un riesgo de vida, hasta que comenzaron a palpar la muerte de familiares y amigos. Esto fue muy común. Países de nuestra región que arrancaron de una manera,
continuaron, abrieron las puertas y tuvieron que volver a cerrar las puertas porque el nivel del contagio es alarmante. Entonces, el tema clave es que con estos protocolos hemos evolucionado de situaciones de un 2% de operaciones relativamente al momento que se declara la pandemia, cortado al día de ayer con un 11% de operaciones normales, y vamos avanzando en otras operaciones que eran parcialmente suspendidas o limitadas, y vamos evolucionando poco a poco. Este es un proceso paulatino. ¿Qué nos ha dejado esto? Yo creo que el COVID en la región nos ha dejado muchísimas lecciones aprendidas y muchísimas experiencias, y no soy yo quien para sintetizar lo que en cada país se ha hecho, pero sí puedo sintetizar de una manera general. La disminución de costos de operación podría ser una consecuencia al aprendizaje de sistemas de automatización futuros, centros de controles remotos, maquinarias autónomas, que ya en proyectos como en Chile y en otras partes de la región a gran escala se han implementado o se seguirán implementando en futuro. La disminución del riesgo a los seres humanos por la tecnificación, y creo yo que todos aprendimos a estar más calificados y tener mejores aprendizajes porque nadie supo cómo manejar esta pandemia y todos hemos aprendido en el día a día. La minería sigue siendo vital e importante para todos y creemos que el aporte, como ya se habló, en términos generales, existirá y vendrá en los próximos meses y años, tanto en el mundo entero como en los países significativos de la región, como indicamos en estos números. Una luz para las economías nacionales se ha convertido en la variación muy atractiva de los commodities. Solo uso 3 de ejemplo, los más comunes: oro, plata y cobre, en donde vemos que su rendimiento anual es bastante excepcional en el caso del oro y la plata, y se ha mantenido constante en el caso del cobre. Y no dejemos de ver a a la mayoría de accionistas proyectando el alza generalizada de estos commodities. Y otros más agresivos hablan de un alcance de $3,000 por onza en los próximos 18 meses. Creo que en estos meses de pandemia hemos vivido una retoma de precios del oro inusuales. Estamos en el área promedio de $1,800 por la onza troy. Eso nos permitirá continuar con una minería con responsabilidad encaminada a atraer inversiones, continuar con exportaciones y generar ingresos para los estados. Y esto nos lleva a un desarrollo económico regional, porque somos, en muchos casos, la fuente de materia prima única en el mundo, y en otros casos, en donde hemos desarrollado más la minería, exportamos commodities, productos minerales terminados. Y para concluir, creo que lo más importante de este tema que compartimos conocimiento es dejar claro que cada país ha reaccionado de una manera lógica, aprendiendo de las circunstancias alrededor de la pandemia, generando incentivos fiscales, generando oportunidades y comprometidos con mantener el sector en marcha, porque no somos ciegos de ver que el impacto económico de todos en el sector minero, sabemos, es muy alto. Pero si nos sirve como incentivo para motivar y continuar trabajando, quiero dejarles con esta gráfica. No voy a entrar en detalles de la misma, pero es evidente. Sacamos esta información de la Coalición Americana de Educación del año pasado. Y me gusta cómo dice: cada americano que nace necesitará. Y podemos ver la cantidad, si no me engaño, alrededor de 15 minerales o metales que son parte de la vida de un ser humano desde el momento que nace y probablemente hasta el momento que nos pongan en el ataúd. Entonces, la minería está ahí para quedarse. Creo que las lecciones aprendidas de la situación del COVID son grandes, y también creo que CAMA ha hecho un rol muy significativo en compartir este conocimiento y en unir esfuerzos para el futuro del sector minero. Roberto, agradezco la oportunidad. Te devuelvo la conferencia a tus manos. Bueno, qué responsabilidad, Fernando. Gracias. Bueno,
realmente ahora pasamos a otra etapa donde funcionarios de los países que están presentes en este webinar, quisiera aprovechar para mencionar a varios de ellos. De Chile está Antonio Canale Mayet, está Augusto Cauti, viceministro de Minas de Perú, está Alberto Gensil, secretario de Minería de Argentina. También tenemos representantes, Agapito Rodríguez de Honduras. Realmente tenemos una representación muy amplia de todos los países de América, y creo que en conjunto, Jaime Payales también de Panamá, me van a perdonar, pero no puedo mencionar toda la lista, pero realmente estamos muy agradecidos por su presencia. En esta nueva etapa, en esta parte del webinar, queremos que los funcionarios de los países hagan aportes sobre el tema que nos ha convocado a este webinar, intercambiar opiniones en función, sí, del tiempo disponible. Igualmente debemos agradecer a los expositores cómo han cumplido con los tiempos estipulados, a los panelistas, pero pedimos sí también a los que intervengan brevedad en sus exposiciones. Así que, bueno, para comenzar, cuando levanten la mano los funcionarios de los países, vamos a ir dándoles la palabra. Mientras tanto, yo quisiéramos, en función para esperar un poco a que los funcionarios vayan preparando sus preguntas, una pregunta que quisiéramos hacerle a los panelistas es si el rol clave que se asigna a la minería en la reactivación económica de los países, si estiman ustedes que esta situación mejorará la percepción de la industria minera frente a la sociedad y su vinculación general con las comunidades. Si quisiéramos tener una opinión de ustedes sobre este tema. Ciertamente, acá en Canadá decimos que la industria minera está reactivándose después de haberse caído, pero cuando hablamos de mejorar la percepción de la industria minera por parte de la sociedad, en Canadá ha sido el centro de esta relación por un tiempo largo. Hace pocos años, en la última década, por ejemplo, cuando hablamos de comunidades indígenas. Les voy a dar el ejemplo de donde yo vivo. Yo vivo en Sunbury y tenemos 9 minas operando en un kilómetro, en un radio de 9 kilómetros. Tenemos negocios medianos y pequeños, y tenemos la cadena de suministro del sector minero. Acá en mi comunidad, donde tenemos minas, las personas están de acuerdo con las minas. El reto viene es cuando no tienen minas, hay más retos, porque las personas no se abren a esto. Sin embargo, que yo creo que dada la situación y el cambio climático, y como dije en mi presentación, los minerales y los metales, queremos llevar los a cero para 2050, las comunidades tienen que entender la importancia. Las industrias, los gobiernos tienen que tener un papel mucho más activo para explicar a las comunidades el papel de las minerías si queremos tener un ambiente más limpio. Y tienen que trabajar en conjunto porque no pueden tener una sin la otra. Este es el mensaje que tenemos acá en Canadá.
Y después del COVID-19 vamos a hablar de la recuperación. Y en Canadá es importante que sigamos apoyando el sector y alcanzar los objetivos establecidos. Y esto también es bueno para la economía y para los trabajos. Gracias, Paul. ¿Alguna otra opinión de los panelistas sobre esta pregunta? Sí, yo quisiera añadir un par de ideas y solo por honrar nuestro idioma materno seguiremos hablando en español. Quiero añadir que en la industria extractiva en general, afectando obviamente a la minería en el Ecuador, vimos condiciones y situaciones en las cuales los grupos de oposición a cualquier actividad extractiva han utilizado el COVID para también atacar a los gobiernos seccionales, a las provincias, usando el lema de mientras nos tenían distraídos con el COVID-19 y la emergencia, se hacía tal o cual cosa del sector extractivo, tal o cual proyecto minero ha arrancado y nos ha mantenido engañados, tal o cual proyecto petrolero, tal o cual tubería o pipeline ha hecho esto, ha hecho aquello. Eso pone en perspectiva que debemos vivir, debemos dar oportunidades de diálogo, de interacción a todas las partes, a todos los stakeholders, pero también tener conciencia que nunca vamos a tener 100% de personas contentas con la minería y que siempre va a haber oposición, lo cual demanda de los gobiernos, al igual de las empresas, ser creativos, manejar un proceso de transparencia absoluto y un proceso de comunicación formal en el cual, como el ejemplo del niño que veíamos en mi presentación, logremos concienciar y educar que sin la minería no hay nada, no hay ni energía ni condiciones para vivir. Solo quisiera añadir ese comentario, Roberto. Muchas gracias, Fernando. A ver, Greg, no sé si you want to add something. Si quieres agregar algo. Sí, muchas gracias, Roberto. Continuando con la idea de Fernando, y es que el sector minero y en la última década ha tenido un incremento en los conflictos sociales entre las comunidades del sector minero y los gobiernos. Y lo que me parece interesante es que hemos escuchado de los miembros de las empresas mineras y de las comunidades es que durante la pandemia, en muchas comunidades, ellos se dieron cuenta que no entendían el papel que la minería jugaba. Así que cuando las empresas mineras entendieron y ayudaron sobre la seguridad y proveyeron seguridad a los trabajadores y tuvieron que reducir la producción. Me parece interesante esa parte porque hubo un crecimiento y de entendimiento y de apreciación sobre los temas que hemos estado lidiando anteriormente. Están proveyendo mucho apoyo social para las comunidades en desarrollo en el país. Para responder tu pregunta, Roberto, yo creo que es una oportunidad y estamos viendo un mejor entendimiento del papel que las empresas mineras juegan en las comunidades. No va a cerrar completamente la brecha, pero es una oportunidad para el crecimiento. Gracias, Greg. Ahora tenemos, nos ha pedido la palabra el viceministro Augusto Cautí de Perú. Adelante, Augusto, por favor. Bueno, en todo caso, me escuchan, ¿no? Sí, perfectamente. Ok. Bueno, primero felicitar nuevamente por la organización
esta conferencia y este evento, tanto a CAMA como al IGF, para compartir estas experiencias y compartir lecciones y también ver perspectivas, ¿no? Creo que como hablaban los expositores, esta ha sido una coyuntura difícil, compleja en general para todos los países, ¿no? Es a nivel mundial y obviamente la actividad minera no está ajena a ello. Si bien es cierto, la actividad minera goza de algunas características, en el caso peruano, trabajar en lugares aislados, remotos, ¿no? Por lo menos de las grandes ciudades o urbes, en espacios confinados, usando campamentos, la cultura de seguridad que nos ha acompañado por tantos años, las altas regulaciones, los altos estándares a los que está acostumbrada la minería formal en el país, las jornadas especiales de trabajo, ¿no? Que es algo que se comparte en muchos países además de la región, la mayor tecnología, la automatización con la que cuenta la minería moderna, y eso también es aplicable a varios países de la región, así como la capacidad gerencial y logística, ¿no? Que también creo que es bien importante en estos momentos, ¿no? Las empresas mineras acostumbradas a manejar proyectos de cientos de millones de dólares y varios de ellos por encima de los 1.000 millones de dólares, están acostumbradas a manejar esta logística y enfrentar estos retos que se tienen ahora de cómo gerenciar las operaciones en estos momentos con una, además, situación particular que generan estos contagios, ¿no? Entonces, sin duda todo ello ha sido un reto. Como se decía, también se han presentado problemas en el camino, lo mismo ha pasado por acá, ya lo hemos podido compartir con nuestros colegas en la región, en algunas llamadas que hemos tenido, algunas conferencias que hemos compartido, y sin duda, digamos, lo que sí hemos tenido que considerar mucho al comienzo, y creo que es también aplicable a todos, es en qué situación partimos, ¿no? Creo que era importante ver en cada país también, y esto saliendo un poco del tema minero, en qué situación de infraestructura sanitaria, de servicio, de salud partimos cuando esto ocurrió, ¿no? Y en el caso peruano, lo que el gobierno ha ido haciendo durante este tiempo de ir contando con más camas clínicas, con más servicios de UCI, con más respiradores y todo lo que se ha ido ganando con el tiempo durante el cual se tuvo que bajar la actividad económica, ¿no? Porque obviamente partíamos en una situación más compleja de infraestructura sanitaria y de salud, como decía, ¿no? Pero asimismo creo que los retos y las perspectivas están, y en esa línea mi comentario termina, ¿no? Que es que sin duda el sector minero puede contribuir mucho en países como los de la región, ¿no? Colombia, Chile, Ecuador, bueno, que no es un sector todavía tan grande como lo dice el mismo viceministro, más están en hidrocarburos, pero están alzando en este tema, o en el caso peruano, ¿no? Que sí es un sector, obviamente la minería importante por lo que genera en exportaciones, en contribución de recursos tributarios, divisas, dinamización de economías locales, y ahí también la resiliencia del sector está por las características dichas, pero también creo que el hecho de tener este relacionamiento externo que tiene el sector, este relacionamiento con el mercado mundial, y donde se vaya viendo que hay mejoras en otros mercados, con esta resiliencia que tiene el sector en el país y aprovechando todavía estos mercados que se van reafirmando, reabriendo, el sector todavía tiene la posibilidad y la capacidad de poder contribuir en esta recuperación económica, ¿no? Y en ese sentido, dejar una pregunta al panel, ¿no? ¿Cuál, digamos, ahí hay diversos retos, ¿no? Está el tema tecnológico, está el tema laboral, ¿no? Es el tema sanitario, pero yo dejaría quizás en términos del tema laboral, ¿no? Por ejemplo, todavía hay una discusión sobre estos regímenes que tenemos en minería y la extensión de ellos, obviamente considerando tratados o convenios internacionales como el de la OIT, ¿no?
que establece límites y que probablemente en esta situación de pandemia a veces podrían ser mejor si se amplían, ¿no? ¿Cuál es la visión que tiene el panel de estos temas de poder transitoriamente, ¿no? Poder extender estos términos inclusive como lo refieren los tratados o los convenios de trabajo internacional, ¿no? Básicamente eso sería todo y nuevamente felicitaciones y gracias. Gracias, viceministro Cautí. Bueno, queda planteada una pregunta para el panel. Si desean responder, por favor. Yo creo que hay unos muy buenos comentarios que hace Augusto, yo creo que es válido. La región tiene que seguir creciendo en estos sectores y las oportunidades de integración están ahí presentes. También hay muchísimas lecciones aprendidas y creo que CAMA seguirá siendo el mejor foro para seguir creciendo a nivel regional. No creo que necesitemos entrar en más detalles, pero sí reiterar que justamente estamos para ahí, para aprender unos de otros, apoyarnos unos de otros. Y creo que tenemos algunos meses al frente de retos, porque COVID-19 no se ha ido ni se irá. Sabe Dios cuándo nosotros podremos volver a tener actividades como aquellas previas al COVID. Así que tenemos que vivir con esto. Gracias, Fernando. Bueno, podemos seguir si hay más asistentes o participantes que quieran hacer otras preguntas. Sí, Antonio Canale Mayet de Chile, por favor, Antonio, si podemos... Buenas tardes, Roberto, ¿me oyen? Sí, perfecto, Antonio, gracias. Gracias, Roberto. Primero que todo, enviarles a nombre del ministro de Minería de Chile, don Baldo Procuriza, y del subsecretario Irarrázaval, que hoy día no nos pueden acompañar por estar en una sesión especial del Senado de la República. Por lo tanto, mandan sus saludos y sus felicitaciones a los organizadores y a ti, Roberto, por organizar este evento. La verdad es que desde marzo a la fecha, la ayuda de CAMA y los foros, distintos foros en los que hemos participado todos, bilateralmente o como región, han sido muy provechosos para compartir experiencias y para copiar o para implementar las buenas experiencias de otros países. Yo siempre agradezco las buenas palabras que el viceministro Benalcázar dice sobre el caso chileno y cómo hemos compartido nuestra experiencia, pero también somos nosotros afortunados de recibir el input de países como Ecuador, como Perú, como Argentina y otros que nos entregan también la manera en que ellos han sido exitosos en sus realidades particulares y también aplicarla a la nuestra. No lo sabemos todo, por cierto, y ha sido muy provechoso, así que aprovecho siempre agradecerlo públicamente. Poco que agregar en cuanto a la temática. Yo creo que estamos todos todavía adaptándonos a los efectos del COVID. Es un mensaje esperanzador, especialmente para Chile, el repunte que ha tenido el precio de los commodities, que mostraba el viceministro Benalcázar muy bien en su presentación. Previamente, a pesar de los stocks mundiales de los commodities, la guerra comercial entre China y Estados Unidos tenía países y economías como las nuestras con un precio artificial que no nos permitía obtener los resultados esperados. Y hoy día, a pesar de lo malo del COVID, eso nos da una esperanza que la minería puede ser, o es ciertamente el sector que va a permitir el reimpulso de nuestras economías una vez que la situación, entre comillas, se normaliza. Lo otro que hemos visto como un aspecto nuevo, o más bien algo que ha acelerado un proceso que ya venía desde cierto tiempo, y esta sería mi pregunta específicamente para el secretario Lefebvre, una pregunta más académica que práctica. Durante el año 2019 recibimos a muchos de los países de CAMA que son miembros de APEC, en Chile, en Copiapó, para nuestro evento APEC, en el que presentó el IGF este texto New Tech, New Deal,
sobre los impactos de la automatización, la robotización en minería. Y vemos que por lo menos en el caso de Chile, si bien los procesos ya apuntaban hacia la automatización, esta consecuencia del COVID ha acelerado mucho los procesos. Sobre todo en una región donde la fuerza laboral todavía no se ha adaptado al reemplazo que va a provocar la automatización de los procesos. En ese sentido, el plan de minerales y metales canadienses sí contempla este eje como un importante desarrollo para la industria minera local. Y me gustaría preguntarle al secretario Lefebvre y también a Greg Radford si es que ellos avisoran un aceleramiento de la automatización de los procesos y si el impacto de esta podría, a pesar de nuevamente la minería ser el motor de crecimiento luego de la pandemia, generar alguna condición de problemas de empleabilidad u otros en sectores que no están tan formados para este tipo de labores como los nuestros. Eso, Roberto, muchas gracias. Gracias, Antonio. Sí, quedan las palabras de respuesta a cargo de Greg y Paul, por favor. Sí. Estaba relacionado a la aceleración del proceso de trabajo remoto y la automatización de la minería en general. Sabemos que Canadá, el plan canadiense, toma en consideración esto, pero ¿cómo consideras que se va a mover más rápidamente luego de la pandemia y va a tener algún efecto en lo que piensan hacer? El análisis de la IGF que realizó toma en consideración la región en Latinoamérica y África, pero si tienes una visión, si esto se puede convertirse en un problema. Es una pregunta excelente. Creo que cuando hablo con las personas en la industria y sobre la automatización y lo que va a pasar con el COVID-19, y en el mercado privado, ciertamente, necesitan acelerar el sector, cómo proteger a sus empleados y al final del día se tiene que tener la tecnología. La tecnología existe, como ya lo sabemos, el trabajo remoto. ¿Pueden escucharme? Sí, sí, se escucha perfectamente. Así que vemos esto. El COVID-19 va a hacer o va a acelerar la automatización. Pero las personas siempre están preocupadas porque van a decir que la automatización va a quitarle trabajo a las personas, pero al final del día vemos esto, por ejemplo, en Canadá, como una gran oportunidad porque va a crear más trabajos, vamos a tener más personas que no van a utilizar los vehículos, como ya lo mencionamos, porque van a estar en ubicaciones remotas. Hay personas que van a estar creando también estas tecnologías, así que quizás hay personas que van a ir a las minas van a tener nuevas máquinas y no las máquinas grandes que vemos hoy en día. Eso ya lo estamos viendo y en Canadá apoyamos las nuevas tecnologías. En mi área hay una mina de oro y es una mina eléctrica, básicamente. Así que recientemente la tenemos acá en Canadá y el gobierno los apoyó con una inversión y un subsidio de $5 millones y tenemos personas utilizándolo, pero nuevamente vemos la automatización y el COVID-19 ha apoyado y garantizado que ese apoyo continúe. Y para las empresas mineras están viendo esto como de manera más seria. Y mientras hablamos de automatización, vienen también la conversación sobre las maquinarias, las baterías. Vemos una economía circular y tenemos que utilizar minerales y materiales en esa industria. Y la
China es el frente para acelerar la batería de los vehículos, porque a gran escala eso tiene mucho sentido para invertir en la tecnología, porque necesitamos la tecnología para avanzar. Así que brevemente vemos esto que se está acelerando rápidamente. Gracias. Gracias, Paul. Greg, no sé si alcanzaste a escuchar. Did you hear the question from Greg, Antonio? ¿alcanzaste a escuchar la pregunta de Antonio? Perdí el audio por un minuto, pero creo que pude escuchar la respuesta de Paul. Y me gustaría decir que Paul y yo pensamos igual en relación a la automatización y que está avanzando rápidamente. En el sector minero estamos invirtiendo mucho dinero en la automatización, en empresas grandes, y estamos viendo que los equipos están buscando tecnología y encontramos que esto está avanzando rápidamente, exponencialmente por los últimos años, y es una situación que con el COVID y la pandemia del COVID, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Paul, pero también creo que la velocidad es más fuerte y está moviéndose mucho más rápido que hace 10 años. Esto ha acelerado en los últimos 5 años y la tecnología limpia también es algo importante. Centros de control remoto ubicados en Australia, las personas operan las minas desde una distancia de 300 kilómetros. Y así que con el tema de la seguridad, el distanciamiento social, yo creo que eso va a continuar. La automatización y las nuevas tecnologías son temas que buscan quitar o remover a las personas de las minas y mantenerlos sanos. En situaciones como esta, una pandemia, si ustedes tienen la oportunidad de operar en este tipo de condiciones, no necesariamente tienes que trabajar, sino mantener la seguridad. El empleo en el sector minero es un componente importante. Es un conflicto entre el trabajo que existe y la automatización. Algunos países, por ejemplo, llevan a esto, como Paul ya lo mencionó, en minas que trabajan con electricidad. Y tienes energías o fuentes de energía viables, pero tienen que tener energía confiable, económica. Y en algunos países no tienen estos. Algunas operaciones son en áreas remotas, en áreas donde tienen minas, por ejemplo, y la automatización va a ir más rápido, como por ejemplo en Canadá. Y en comparación con una área remota que no tiene esa fuente de energía. Así que lo que estamos viendo es una parte diferente, pero va avanzando rápidamente. Ok. Bueno, muchas gracias, Greg. Gracias nuevamente, Antonio, por la pregunta y ambas respuestas. No sé si alguno de los panelistas quiere agregar algo más. Si no, ya vamos a tener que ir cerrando este webinar. Estamos prácticamente sobre la hora de cierre. Si no hay más opiniones por parte de los panelistas, observo que no. Bueno, desde ya, en primer... Sí, Fernando, gracias. Adelante. Expresar un agradecimiento formal a la IGF y a todo el equipo del Secretariado Ejecutivo y todo el equipo de apoyo, Hugo Nielsen, a tu persona y a todos los que nos han ayudado, porque estas plataformas no son fáciles de manejar y creo que hemos sido muy exitosos en alcanzar casi a 200 personas que nos han seguido en esto y expresar que CAMA tiene todavía unos cuantos meses más hasta el cambio de secretariado, así que sigamos trabajando juntos en los 4 meses que nos quedan
para que cuando Brasil lo tome sea una sede de continuidad y de éxitos para el desarrollo de la minería en la región. Gracias nuevamente, Roberto. Un abrazo desde el Secretariado General y siempre buscaremos cómo crecer juntos. Gracias, gracias a todos. Yo quisiera remarcar más la colaboración que CANMA tiene por parte del Organismo Latinoamericano de Minería, OLAMI. OLAMI tiene, por acuerdo con CANMA, la Secretaría Técnica de CANMA a su cargo, y en conjunto todos hemos trabajado y mucho para organizar este evento. Así que realmente muchas gracias a todos, gracias a IGF, gracias la gente de CANMA, gracias a Jacqueline Taquiri de IGF, que realmente hemos estado en contacto minuto a minuto en la preparación de este evento. Nuevamente, queda poco por decir, gracias a todos los asistentes y espero que volvamos a encontrarnos muy pronto. Gracias a todos.